Saludos. Hoy es viernes 3 de octubre de 2025. Bienvenidos a esta exploración detallada. Tenemos sobre la mesa una mezcla interesante de documentos oficiales ecuatorianos recientes. Hay varias ediciones del registro oficial, algunas decisiones clave de la Corte Constitucional, normas administrativas nuevas y hasta un plan de desarrollo local muy específico, el de la parroquia Canoa, allá en Manabí. La idea hoy es ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Queremos desentrañar qué significan realmente estos papeles, cómo se conecten, qué nos dicen sobre los rumbos y desafíos en Ecuador. Podríamos decir que queremos entender cómo las grandes reglas, las que se deciden arriba, a veces chocan o se alinean con lo que pasa en el día a día en lugares como Canoa. Bueno, vamos a desmenuzar esto. Un poco áridos, son como un termómetro, ¿sabes? Nos muestran cómo van cambiando los derechos, cómo opera el Estado en la práctica y cómo las comunidades locales intentan, construir su futuro. Vamos a ver tensiones interesantes, seguro, entre derechos, administración, desarrollo local. Perfecto. Empecemos entonces por la Corte Constitucional. Sus decisiones recientes parecen dibujar un mapa bastante claro sobre protección de derechos y los límites del poder. Hay varios fallos que tocan directamente derechos laborales, el debido proceso. ¿Qué destaca ahí? Mira, hay una línea bastante clara de protección reforzada, especialmente para trabajadores y grupos vulnerables. Las sentencias 129-22 EP y 459-22 EP son un buen ejemplo. Básicamente prohíben que se declare el abandono de un caso laboral solo por inactividad, sobre todo si hay adultos mayores o personas con discapacidad involucradas. La Corte usa el principio indubio pro operario, o sea, en la duda, a favor del trabajador. Y además recuerda que una reforma al COGEP, al Código Procesal, ya había eliminado esa figura del abandono en lo laboral. Es un mensaje fuerte, ¿no? Los derechos no se pierden por tecnicismos fáciles. Interesante. Como que se busca evitar esas trampas procesales. Pero, no siempre la protección es absoluta, ¿verdad? Mencionaste también un caso de despido, el 951-20EP, donde a pesar de ser una trabajadora en periodo de lactancia, sí se validó la terminación. ¿Cómo es eso? Correcto. Ese caso muestra la otra cara, digamos. Las protecciones tienen límites que define la ley. Aquí era un contrato ocasional, bajo la LOSEP, la Ley del Servicio Público. La protección por lactancia existía, claro, pero era temporal. Una vez que ese periodo protegido terminó, y si no se probó que el contrato escondía una relación permanente, pues la entidad podía terminarlo, siempre y cuando siguiera el procedimiento correcto. La Corte lo que hizo fue revisar eso, que el procedimiento se cumpliera. No es que se ignorara la protección, sino que tenía un alcance definido. Entendido. Otro tema clave que tocó la Corte, la libertad de moverse, la libertad de tránsito. ¿Qué pasó en ese caso 33-21-21 EP? Involucraba al IES. Ese es fascinante, porque toca justo los límites del poder administrativo frente a derechos fundamentales. Resulta que un funcionario del IES, uno encargado de cobrar deudas por la vía coactiva, ordenó la prohibición de salida del país a una persona, y la Corte fue tajante. Dijo que esa medida, que restringe un derecho humano básico, solo la puede dictar un juez de la función judicial, no un funcionario administrativo, por más facultades de cobro que tenga. Pero, ¿no había leyes viejas que parecían permitir eso? Recuerdo algo así. Exacto. Ese es el punto clave. Existían normas anteriores, sí. Un artículo ya derogado del viejo Código de Procedimiento Civil, la misma Ley de Seguridad Social, que parecían dar esa potestad a los llamados jueces de coactiva. Pero la Corte aplica lo que llama un control de mérito. O sea, no solo ve si se aplicó la ley vieja, sino si esa actuación es compatible con la Constitución de ahora, con los derechos humanos. Y la conclusión es, no lo es. Ordenó levantar la medida de inmediato. Y recalcó, cobrar deudas, aunque sea el Estado, no te da poder judicial para restringir derechos tan personales. Es una reafirmación importante de la separación de poderes. Clarísimo. Y hablando de detenciones, derechos, está el caso de un habeas corpus por apremio personal, la sentencia 364-21 EP. El apremio personal es la detención por no pagar alimentos,
¿no? ¿Qué sutileza encontró la Corte ahí? La sutileza está en la tutela judicial efectiva, o sea, el derecho a que la justicia funcione de verdad y a tiempo. A ver, la orden de detener a esta persona era legal al inicio, por la deuda de alimentos. Pero, ¿qué pasó? Pagó la deuda estando ya detenido, justo antes de un feriado largo, y nadie tramitó su liberación durante todos esos días. La Corte Constitucional critica que la Corte Provincial, al negar el habeas corpus, no analizó si esa detención que empezó legal se volvió ilegítima. Ilegítima en el momento en que se pagó y la persona siguió presa por falta de atención judicial. Es un recordatorio, ¿no? La legalidad de una detención no es estática, hay que verla todo el tiempo, y el sistema tiene que estar ahí para proteger la libertad. Vaya detalle. Crucial, de verdad. Ahora, hay un caso que mencionaste que suena impactante por cómo se usaron las herramientas legales. La sentencia 1045-20-EP sobre filiación y migración. Sí, este caso es bastante llamativo. Se usó una acción de protección, que es un recurso constitucional rápido para proteger derechos violados, para algo totalmente distinto. La usaron para declarar que 3 mujeres iraníes eran hijas de 3 mujeres ecuatorianas, basándose en la posesión notoria, o sea, que públicamente las trataron como hijas mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema con usar esa acción para eso? Suena como un atajo, quizás. El problema, y la Corte fue muy clara, es que se desnaturalizó la garantía, o sea, se usó para lo que no es. La acción de protección es para proteger derechos que ya existen y te están violando. No es para declarar o crear un estado civil nuevo, como la filiación. Para eso hay otros juicios, más largos, con otras pruebas, otras garantías. Además, y esto es grave, se violó el derecho a la defensa del registro civil. La entidad estatal que inscribe nacimientos, filiaciones, ni siquiera le avisaron del proceso. Las consecuencias fueron serias. La Corte no solo anuló la sentencia que declaraba la filiación, ordenó investigar a todos los involucrados, las personas, la abogada, el juez, por posibles delitos o faltas. Hasta la Defensoría del Pueblo intervino. Es una advertencia muy seria, ¿eh? No se pueden usar las garantías constitucionales para saltarse los procesos legales ordinarios o para fines que no corresponden. Qué fuerte, realmente complejo y con muchas aristas. La Corte también se metió en temas más de procedimiento, ¿no? Como aprobar enmiendas a tratados internacionales. Algo relevante ahí. Rápido. Sí, rápido. En el dictamen 1025-TI, aclaró que ciertas enmiendas técnicas a convenios internacionales, en este caso, aumentar miembros en órganos de la OACI, la de Aviación Civil, no necesitan pasar por la Asamblea Nacional. La Constitución dice cuando sí se necesita aprobación legislativa, si afecta derechos, soberanía, etc. La Corte dijo, estas enmiendas no caen en esos casos. Es un detalle técnico, pero define cómo se actualizan tratados ya vigentes, como el Convenio de Chicago que Ecuador firmó en 1954. Entendido. Y también afinó el uso de otras acciones, como la de incumplimiento y la extraordinaria de protección. En resumen. Resumen. La acción de incumplimiento para exigir que se cumpla una sentencia constitucional solo va si la sentencia ya está firme, definitiva. Eso dice la 323 IES. Y un matiz interesante en la 11322 IES puede que no proceda si la sentencia original tenía vicios tan graves que era imposible cumplirla desde el inicio. Y sobre la acción extraordinaria de protección, el último recurso contra decisiones judiciales que violan la Constitución, la Corte aclaró, en la 2595-21-EP, cuándo puedes atacar un auto, una decisión que no es la sentencia final. Solo si ese auto termina el proceso o te causa un daño irreparable que ya no se arregla después. Si no, pues, toca esperar a la sentencia final. Parece que la Corte está muy dedicada a pulir las reglas del juego procesal. Y también ve algo sobre cómo calcular reparaciones económicas, ¿cierto? Casos de pensiones militares y expropiaciones viejas. No recalcular pensiones, porque unas normas se declararon inconstitucionales. La Corte dijo, ordenar el recálculo aplicando las normas que sí valen no es dar más de lo pedido, ultra petita, es simplemente cumplir lo que se pedía, aplicar bien el derecho. Y en un caso de la EPMOP de Quito, 422-22 IPI, sobre una expropiación para un parque hecha hace años, en la época del Sucre. La Corte insistió, para calcular la indemnización justa hoy, no basta convertir de sucres a dólares, hay que usar reglas de jurisprudencia anterior, que consideran el valor del dinero en el tiempo, el cambio de moneda, el costo de vida. Es un cálculo actuarial complejo.
Muestra el esfuerzo por lograr reparaciones justas, aunque los casos sean viejos y complicados. Todo este bloque de la Corte nos muestra, una institución muy activa, ¿no? No solo protegiendo derechos, sino también afinando las herramientas legales para que funcionen mejor. Ahora, cambiamos un poco el foco. Porque claro, mientras la Corte define las reglas macro, la cosa es cómo funciona la administración en el día a día, ¿verdad? Veamos un par de ejemplos recientes en ese ámbito. Primero, algo que suena técnico pero que es clave. Un nuevo catálogo general de cuentas contables del sector público no financiero. ¿Por qué esto es importante? Suena súper técnico, sí, pero la importancia es enorme para la transparencia y el control del dinero público. Piénsalo como un idioma común obligatorio para todo el gobierno central y los gobiernos locales. Bueno, excepto las empresas públicas financieras. Si todos usan las mismas etiquetas contables para registrar ingresos, gastos, pues es mucho más fácil comparar, auditar, entender en qué se usa la plata pública. Es una herramienta básica para rendir cuentas y para pillar posibles irregularidades. Sin esta estandarización, las finanzas públicas serían una torre de Babel prácticamente. Buena analogía, sí. Y de ese nivel macro de la contabilidad, bajamos a lo superlocal, a lo comunitario. Se aprobaron estatutos de organizaciones deportivas barriales, como la Liga Bahía Norte y el Club Nine Internacional. Hay algo interesante en cómo se organizan estas entidades de base. Lo interesante es ver el nivel de formalización que se exige, ¿no? Incluso a nivel de barrio. Ambos estatutos, publicados en el registro oficial, muestran estructuras bastante definidas. Tienen sus asambleas generales como máxima autoridad, directorios elegidos democráticamente, comisiones para tareas específicas, finanzas, disciplina, deportes. Incluyen también obligaciones de transparencia financiera, tienen que dar informes a sus socios, y un compromiso explícito contra el dopaje. Incluso usan herramientas modernas como la firma electrónica para sus trámites. Refleja un esfuerzo por ordenar, por dar estructura formal al deporte de base, alineándolo con leyes y buena gobernanza. Aplicación del futuro en la parroquia rural San Andrés de Canoa, en Manabí. Se publicó su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, para 2023-2027. Metámonos en esto porque aquí es donde las grandes leyes y los derechos, se topan con la realidad del territorio. Exactamente. El POT es un instrumento clave. Es obligatorio por la Constitución y por el COTAD, el Código de Ordenamiento Territorial. Intenta ser la hoja de ruta para el desarrollo de la parroquia, y tiene que articularse con los planes de arriba, del Cantón San Vicente, de la provincia Manabí, del país, e incluso con los ODS de la ONU. Y el diagnóstico que presenta es un reflejo bastante crudo de las complejidades del desarrollo local en Ecuador. ¿Y qué revela ese diagnóstico sobre Canoa? ¿Qué encontraron? Revela una mezcla de gran potencial y desafíos enormes. Por un lado, el potencial turístico es obvio. Canoa tiene esa playa extensa, famosa para surfistas, turistas, pero el plan señala necesidades críticas de infraestructura. Las vías runales, por ejemplo, están en mal estado. Falta agua potable segura, alcantarillado en muchas zonas. La economía local depende mucho no solo del turismo, que todavía es incipiente, sino también de la agricultura, la ganadería y, ojo, la pesca artesanal, muy importante ahí. Y ahí seguro surgen tensiones, me imagino. El plan menciona problemas ambientales preocupantes, ¿no? Sí, y muy serios. El PDOT es explícito. Señala la contaminación del estuario del río Canoa y de la propia playa, causada principalmente, dice, por derrames de combustible de las lanchas de pesca artesanal. Es una paradoja terrible, ¿no? La actividad económica que sostiene a muchas familias, la pesca, está dañando el recurso natural, el mar, la playa del que también depende el turismo. Además, el diagnóstico identifica un problema ambiental gravísimo, una tasa de desertificación media que afecta casi el 98% del territorio parroquial. Eso significa suelos degradados, pérdida de vegetación, lo que agrava la vulnerabilidad. Y súmale a eso los riesgos altos por inundaciones y por estar en zona sísmica. Un panorama ambiental bien complicado. ¿Y en lo social, lo cultural? El plan reconoce avances, claro. Hay un subcentro de salud del ministerio, 2 dispensarios del seguro campesino. Pero también dice que hay que mejorar la calidad y cobertura de la educación. Valora la riqueza cultural, menciona restos de la cultura jamacoaque, la gastronomía local como un activo, pero no oculta problemas. Menciona desafíos en seguridad ciudadana,
un tema que, bueno, es recurrente en muchas partes. Entonces, este PDOT de Canoa, si lo miramos en perspectiva, ¿qué nos enseña? Nos enseña la complejidad inmensa de planificar desde abajo. Muestra el esfuerzo de una comunidad por ordenar su territorio, por proyectar su futuro. Pero también las contradicciones. ¿Cómo equilibras desarrollo económico, turismo, pesca, agricultura, con la protección ambiental urgente, contaminación, desertificación? ¿Cómo gestionas el riesgos naturales que son una amenaza constante? Y sobre todo, evidencia la necesidad, crítica diría yo, de coordinación entre la parroquia, el municipio, la provincia, el gobierno central. Un plan parroquial, por muy bien hecho que esté, no puede resolver solo problemas de carreteras, de contaminación a gran escala o de seguridad. Necesita apoyo y acción coordinada a muchos niveles. Y además plantea la importancia de la participación ciudadana, de la rendición de cuentas, como pide la LOTAIP, la Ley de Transparencia, sobre difundir los planes. Entonces, a ver, si juntamos todas las piezas de hoy, vimos a una Corte Constitucional muy firme definiendo y protegiendo derechos laborales, de movilidad, debido proceso, poniendo límites claros al poder, al mal uso de herramientas legales. Vimos también cómo se actualizan normas para la gestión interna del Estado, como la contabilidad, y cómo se formalizan hasta las organizaciones comunitarias. Y al final, el plan de Canoa nos aterriza de golpe en la realidad concreta. Con potencialidades, sí, pero también con desafíos ambientales y sociales enormes que necesitan soluciones complejas, coordinadas. ¿Cuál es la conexión principal aquí? ¿El hilo conductor? El hilo conductor es la brecha a menudo grande, entre el deber ser de la ley y la realidad práctica. Las sentencias de la Corte ponen marcos protectores importantes, definen derechos. Las normas administrativas buscan ordenar la gestión. Los planes locales, como el de Canoa, intentan traducir sueños en acciones. Pero la implementación choca con falta de plata, con instituciones débiles, con falta de coordinación, con intereses enfrentados y con problemas estructurales profundos: pobreza, degradación ambiental, inseguridad. Las decisiones de la Corte son vitales, sí, pero no son varitas mágicas. Necesitan instituciones que las apliquen de verdad y planes realistas que las incorporen, enfrentando lo complejo que es el territorio. Lo cual nos deja con una reflexión importante, creo, para quienes nos escuchan. Tenemos, por un lado, una Corte Constitucional que activamente protege derechos y refina las reglas legales. Eso está claro. Por otro lado, tenemos planes locales detallados, como el de Canoa, que diagnostican con precisión tanto el potencial como los problemas graves: contaminación, falta de infraestructura, riesgos. La pregunta es, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo hacemos para que las protecciones legales y los objetivos de los planes no se queden en el papel? ¿Cómo se convierten en mejoras tangibles, sostenibles en la vida de la gente? Superando esas inercias administrativas, la falta de recursos o esos nudos socioambientales tan complejos que vemos en lugares como Canoa. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de hoy.